Luis, por Dios, no hace falta que tengas un cargamento de onigiris, sándwiches y cafés de Konbini, que no vas a cenar tan mal en este templo. Bueno, eso lo dices tú, Laura, porque a mí esto del Shojin Ryori no me inspira mucha confianza. Mira, vamos a hacer el episodio y ya al final me dices si ha sido delicioso o no. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Tú dirás lo que quieras, Laura, pero a mí esto del Shojin Ryori, la cocina tradicional vegetariana / vegana de los monjes budistas zen de Japón, no me inspira mucha confianza, sobre todo porque además ya lo he probado. A ver, además sabemos todos que eres muy carnívoro, te gusta la carne, te gusta Bueno, también mucho. me gustan los vegetales. Claro que sí, una cosa no quita la otra, pero es verdad que te gusta mucho en general, disfrutas mucho de comer carne. Las cosas Me como gusta son. mucho el pescadito. Que sí. Bueno, pero pescadito tampoco hay en el Shojin Ryori, Ya, pero ¿eh? no es carne como lo que tú estabas pensando ahora, No, carne. carne. Pero bueno, hoy hablamos justamente del Shojin Ryori, que como ha dicho Luis, es esa cocina tradicional vegetariana vegana, es decir, la comida de los monjes budistas. Al final es una comida, el origen se remonta justamente a la introducción del budismo en Japón en el siglo VI. Claro, lo que pasa que sobre todo este tipo de cocina se desarrolla con más importancia cuando se propaga el budismo zen, que llega más tarde a Japón, Exactamente. llega a partir del siglo XIII más o menos. Sí, es cuando es el momento álgido, ¿no? Tanto, bueno, en todas las artes, y si entendemos la gastronomía como una pata ¿no? Una parte artística Bueno, más. eso es una discusión que ha salido además hace poco, ¿no? Si la gastronomía ¿Ah, sí? es arte o no, que lo he visto yo en las redes sociales. Bueno, para mí se puede entender como una pata artística al final, y de la misma manera que el budismo zen influye pues en las pinturas, ¿no? Por ejemplo, en muchas cosas, pues también influye en la gastronomía, ¿no? Y básicamente influye en la aparición de este estilo de cocina. Bueno, hay que decir sobre todo, no estamos en un Japón a fondo, aquí no va a haber lo de la palabra japonesa pero claro, hemos introducido un concepto, ¿no? Shojin Ryori. El Ryori, ¿no? Hace referencia a cocina, que esto lo hemos comentado alguna vez, pero Sí. claro, ¿qué es esto de Shojin, Laura? Bueno, en el contexto budista, el término shojin se refiere a la dedicación y el esfuerzo en la búsqueda de la iluminación. Vamos, que aquí lo que nos están diciendo entonces, teniendo en cuenta que este es el concepto Shojin Ryori para esta comida budista zen, es que la iluminación o la búsqueda de la iluminación, ese esfuerzo que haces por llegar a ella, se extiende también a la forma en la que preparas y consumes los propios alimentos. Eso es, yo creo que esa es la base al final de la cocina Shojin Ryori, es todo, no es solo lo que vas a comer, sino también cómo se prepara y en el momento de comerla también tu estado mental. Al final, claro, el budismo zen en que se basa mucho en la meditación como camino hacia la iluminación, ¿no? Pues lo que se busca también con esta comida es esa paz, digamos, mental. De hecho, la filosofía del Shojin Ryori se basa en uno de los principios budistas más básicos, ¿no? El de la no violencia y al final el respeto por todas las formas de vida. Vamos, que al final esto del Shojin Ryori excluye productos de origen animal de todo tipo. Absolutamente. Es decir, carne, pescado, huevos y lácteos. Eso es. Vamos, que te muere de hambre. Ya te estoy viendo que se te cae ahí el sudorcillo. Es que, Laura, frío. piensa que mi última experiencia con Shojin Ryori, plenamente Shojin Ryori, porque luego tuvimos una en Dewa Sansan. Hemos tenido varias que eran un poquito poquito más flexibles. Más flexibles, pero la de verdad que yo hice Shojin Ryori fue en el Monte Koya, ¿no? En el Monte Koya, Koya-san, pero claro, estamos hablando de verano de 2003, anda que no ha llovido. Pues a ver cómo te quedas si te digo que aparte de excluir cualquier producto de origen animal, tradicionalmente también se evitan lo que se llaman las 5 especias picantes, es decir, 5 sabores fuertes, ¿no? En japonés se le llama gokun. ¿Y cuáles son? Bueno, son el ajo, Me la cago en la cebolla, leche. el puerro, el cebollino y azafetida. Azafetida suena fatal. Suena fatal, pero da saborcillo. Pero ahí a mí que me ciertas- quites
ajo, cebolla, puerro y cebollino me mata del Bueno, todo, ¿eh? especialmente nosotros como españoles, que yo creo que la base de la cocina española es ajo, cebolla, puerro, cebollino también, ¿no? Yo creo que son Sí, especialmente los tres sofritos con primeros. estas cosas siempre lo hay en casi cualquier plato. Pero claro, es que justamente lo mencionábamos antes, ¿no? Decíamos que parte de la importancia del shoujin ryori es también la preparación y que te ayude a esa meditación, ¿no? Para alcanzar la Claro. iluminación. Entonces Bueno, es se que cree, se dice que estos vegetales o estas 5 especias picantes estimulan los deseos y por tanto perturbar la meditación. En parte lo puedo entender, porque Claro. cuando tú comes cosas ricas que hacemos en España, ¿no? Con estos sofritos, antes incluso de que haya mucha cosa metida ahí en ese sofrito, pero ya empieza a oler rico, ya empiezas a salivar, ya empiezas a pensar en qué bien que vas a comer. Y claro, pues si estás y hasta pensando en eso... después, que eso te repite, el ajo, dices, Claro. uy, he puesto mucho ajo, me está repitiendo aquí Pues el ya, ajo. claro, ya no estás en un estado mental en el que seas capaz de hacer una meditación efectiva, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, este Shoujin Ryori se centra en uso de verduras frescas de temporada, que esto es algo muy básico de la cocina japonesa tradicional, el usar producto de temporada, en este caso que sean verduras, claro, por lo que decíamos, legumbres, tofu, otros productos de soja también, algas marinas, setas y cereales. Bueno, básicamente lo que se busca, que eso es muy típico de la cocina japonesa en general, ¿no? El shoujin ryori es una pata al final de la cocina japonesa, pero se busca realzar el sabor natural de los ingredientes, ¿no? Y siempre usando pues métodos así de cocina, de cocción sencillos, condimentos muy naturales que no escondan el sabor natural y las propiedades naturales de los ingredientes. Mira, hay una cosa que me gusta del Shoujin Ryori, que es el concepto del Motai Nai, que lo que viene a decir, ¿no? Es que te arrepientes por los desperdicios, ¿no? Es como que qué lástima que hayas desperdiciado algo, que es algo además que está muy a la orden del día, precisamente por toda la cantidad de alimentos que se tiran. Pero está a la orden del día, pero es volver al pasado. Totalmente. Porque un poco el concepto este de Motai Nai es la cocina de las abuelas. Totalmente, que esto se hacía de siempre porque cuando había una economía de subsistencia, por un lado había que utilizar lo que te daba la tierra cuando te lo daba, ¿no? Es decir, una cocina de temporada y por otro lado aprovecharlo todo al máximo, porque lo que no aprovechabas se tiraba y entonces era un desperdicio, claro, por eso no se podía tirar. Entonces, claro, en esta cocina pues procuran también usar cada parte de los ingredientes igualmente, ¿no? Eso es. Todo equally, ¿no? Eso es aquí. Esto aquí he hecho un guiño. O sea, y claro, si quedan restos, por ejemplo, de esas verduras, pues no los tiras, lo usas pues para hacer un caldo. A lo mejor es un caldo justamente muy suave, sutil, claro. Muy sutil, pero ya va bien. Además, en este tipo de cocina, justamente lo que se busca es evitar los sabores muy fuertes, pues ya va bien tener un caldo muy sutil en el que a lo mejor poner un poquito de tofu, ¿no? Por no sé, decir algo, ¿no? Luego, aparte, también algo muy típico de la cocina japonesa en general, también específico del shoujin ryori, es al final la importancia visual, ¿no? Buscar esa armonía visual y ese equilibrio de colores y de texturas. Bueno, esto creo que hicimos un episodio, sí, ¿no? hicimos un episodio de estética y demás, ¿no? Yo creo también. Y de kaiseki hemos hecho, es que creo ahora que no me sí. acuerdo, porque creo que lo hablamos esto también. Y aquí yo creo, y mira, aquí voy a ser un poco malo, creo que es importante buscar esta armonía visual y que entre por los ojos porque básicamente por el paladar mucho no va a entrar. Porque claro, son sabores muy suaves, son sabores muy sutiles, son sabores además creo muy parecidos entre sí, entonces sí que es verdad que necesitas aportar algo de manera visual. A mí lo que a veces me raya un poquito, hablando así de manera fácil, del shoujin ryori y de la cocina japonesa en general, es ese equilibrio en contraste y texturas. Las texturas a veces en el shoujin ryori porque claro, como no puedes jugar, no juegas con ciertos sabores, ¿no? O salsas que sean más fuertes, que le den ahí un shock, ¿no? Un toque de sabor, juegas justamente con texturas. Y hay unos juegos de texturas a veces que a mí personalmente pues no me gustan. A mí me tira un poco para atrás, sobre todo por eso que hablamos aparte de las texturas que dices tú, lo de los sabores suaves y demás, porque al final la comida shoujin ryori, ¿no? Lo que busca también es nutrir el cuerpo, pero también que sea una práctica espiritual, claro, fomentando esa atención plena y esa gratitud hacia los alimentos. Y dices, a ver, la comida surge porque necesitamos energía, ¿no? Hay una parte que es
digamos, genética animal que tiene que estar ahí. Pero precisamente el desarrollo humano ha convertido algo que tienes que hacer sí o sí en algo que es disfrutable, en algo que es una maravilla, en una creatividad sin fin, ¿no? Y aquí es como decir, todo eso no nos importa porque quizás se te va a la cabeza y te pones a disfrutar de otras cosas. Pero claro, entonces vuelves a convertir la comida casi en una especie de simplemente es para nutrir el cuerpo y todo lo demás que esta comida aporta es supuestamente espiritual y no tanto de gozo o disfrute. Totalmente. Piensa que al final el Shōjin Ryōri nace de la disciplina monástica. ¿Cuál es la disciplina monástica? Es el camino, ¿no? Es esa meditación hacia la iluminación. Tú no puedes estar pensando en, oh, qué rico está esto, qué cosas no sé qué, oh, mira aquí una salsita, espero que mojo esto. No puedes. Esto te desvía de lo que son tus quehaceres diarios que básicamente están hechos para llevarte a esa iluminación, a ese camino de la meditación. A mí a veces me parece un error, porque si algo está muy rico, puedes ver llegar a la iluminación a través precisamente de encontrar la iluminación, placer, ¿no? ¿no? En una preparación que te sorprende y que es maravillosa y que dices, madre mía, ¿no? Porque te abre nuevos caminos, te abre la mente incluso, ¿no? Que yo creo que aquí es una manera también un poco reduccionista, que es verdad que lo estamos llevando al extremo y también porque nosotros no somos tan fans de la cocina Shōjin Ryōri, ¿no? Pero a veces creo también que cierto tipo de... Bueno, no sé, de maneras de interpretar, por ejemplo, en este caso, la cocina, se vuelven excesivamente reduccionistas porque ¿por qué no vas a poder encontrar la iluminación a través de la... Bueno, vale, te lo digo de otra manera. Una comida deliciosa, creativa y maravillosa. Te lo compro, pero te lo digo de otra manera. Quizá esta cocina hace de la sencillez un arte. Busca encontrar el arte en justamente esa simplicidad, ¿no? Es que no busca encontrar el arte. Pero aparte también, quizá lo que busca, y creo que consigue en este caso, es que tengas una conexión consciente con la naturaleza, ¿no? Con los frutos que te da la naturaleza en cada momento, en cada estación. Pero yo creo que lo puedes tener igual sin tener que llegar a estos extremos. Lo curioso, de todas maneras, ¿no? Es que la comida Shōjin Ryōri sigue la estructura de la que hemos hablado varias veces, el Ichiyu Sansai, ¿no? La sopa, 3 platos de acompañamiento y arroz. Pero claro, si vosotros hacéis alguna comida que penséis, porque habéis escuchado los podcasts de japonismo o porque habéis leído la web japonismo.co, habéis dicho, oye, yo esperaba otra cosa, ¿no? Porque me habéis dicho que es una comida completa, satisfactoria, que si tiene esto, lo otro. Pues es lo mismo, pero al estilo budista zen. Exactamente. Que es decir, es totalmente diferente. Básicamente. Esto me recuerda al Red Guardian. Somos lo mismo, pero diferente. Pero diferentes, ¿no? Al final lo que se busca es justamente unas elaboraciones, una comida que te nutra, tú decías, ¿no? No es solo el cuerpo, claro, sí, nutrimos el cuerpo porque necesitamos, ¿no? Comer para desarrollar al final toda esa meditación y nuestras tareas monásticas, sino también es un tipo de comida que lo que busca es nutrir la mente, ¿no? Nutrir el espíritu. Pues sí. Claro, esto está muy enraizado con el budismo zen. Volvemos a lo que decíamos al inicio. Exacto. ¿no? Y recordad, decíamos que el budismo zen llega, como tantas otras cosas en Japón, llega de China. Y es una escuela budista que aparece en el siglo XIII, ¿vale? Es decir, el budismo ya llevaba unos cuantos siglos en Japón y había ido consiguiendo tener cierta importancia, pero es verdad que el budismo zen pega con fuerza cuando llega, porque estos monjes se dedican mucho a eso, a la meditación y a la búsqueda de esta iluminación de la que hablamos, y lo que hacen es adoptar una dieta que apoye su práctica espiritual, que no les distraiga de esa búsqueda incesante de la iluminación. Y además, claro, la práctica espiritual y la práctica monástica al final de cómo se vive el budismo zen, ¿no? En esos templos budistas zen. Conceptos tan claves como el de la no violencia, el respeto por cualquier forma de vida, la búsqueda al final de la armonía, porque la armonía en sí nos lleva a esa iluminación, ¿no? Nos lleva en ese camino de meditación hacia la iluminación, pues lógicamente se convierten en esos pilares de este tipo de comida. Por eso decíamos que la exclusión de carne, pescado,
pescado y lácteos, en este caso es muy importante para esta comida, pero no solo como un aspecto dietético, no solo por pensar esto es bueno para el cuerpo o no, esto te ayuda a acercar a la iluminación o no, sino porque como monje zen que eres, te ayuda a manifestar tu deseo de minimizar el sufrimiento y cultivar la compasión por el resto de formas de vida con las que compartes esta tierra. Exactamente. Luego, lo igual que hemos hablado antes de esos gokun, de esos 5 vegetales, especias, como si quiera más sabores fuertes, ¿no? Aromas y sabores intensos, pues claro, eso lo que hace es crea una perturbación en la fuerza. Hoy estamos un poco frikis en este japonesamente, ¿no? Totalmente. Lo que hace, claro, es te reías un poquito antes, pero creo que es totalmente cierto al final. Pero mira, yo creo que estamos divagando sobre ciertos aspectos que los estamos tocando en diferentes Hablemos de momentos. los conceptos clave. Claro, entonces yo creo que si hablamos de los conceptos clave vamos a repetir alguna cosa que ya hemos dicho, pero creo que es el momento también para que los japonistas tomen el lápiz y papel. Lo digo no tanto porque vayamos a decir dónde vais a comer Shojin Ryori, sino por si algún día tenéis que hacer un examen de, oye, ¿cuáles son los conceptos rectores del Shojin Ryori? Mañana hay un directo especial. Bueno, es verdad, tenemos el directo lápiz 200. Pues igual algo de esto cae. Yo ahí lo dejo. En el directo de mañana en el que el ganador se va a llevar un libro de japonismo. Ahí está. El 4º libro que hemos sacado. Firmado, dedicado, todo. Bueno, vamos a los conceptos clave. Primero, justo estábamos hablando ahora de uno de ellos, la no violencia, ¿no? El concepto de no violencia. Yo creo que es lo que dicta. Es el principal, sí, porque este es el que hace que no haya ningún producto animal dentro de esta cocina. ¿Por qué? Porque se quiere minimizar el daño y el sufrimiento infligido a otros seres vivos. Los seres vivos son todos están todos en igualdad de condiciones, sí. ¿no? Algunos a lo mejor no tienen conciencia como el ser humano, pero merecen nuestra compasión, merecen nuestro respeto y entonces no podemos simplemente matarlos para tener comida. Voy a hacer un paréntesis, si me lo permites. Madre mía, ya lo estamos complicando, Laura. No, pero solo como una reflexión. No sé si el budismo zen, justamente, el budismo en general y el budismo zen en particular, no sé si tuvieron tanto éxito en Japón, justamente porque este concepto, ¿no? el del respeto a todos los animales, está muy relacionado con la religión nativa de Japón. Al final, el sintoísmo, que entiende que cualquier animal, cualquier cosa puede ser hogar o puede ser una deidad, ¿no? No sé si yo lo dejo por ahí como reflexión, que a mí se me ha cruzado por ahí, ¿no? Pero bueno, no violencia, uno de los conceptos clave. El segundo sería justamente el respeto por los ingredientes. Sí, pero me cuesta, más en una nación que, aunque al principio de los tiempos Japón no fuera como es hoy en día, en el sentido de un país que tiene la misma, digamos, el mismo gobierno de norte a sur, ¿no? Sino que había diferentes grupos políticos y demás. Pero es una nación insular. Es decir, tiene mucha costa, mucho pescado. Entonces me cuesta pensar en que esto encajase bien con la manera de pensar de los japoneses, porque de siempre se ha comido mucho pescado en Japón. Y ballenas, sí, total. Por eso, total. Entonces lo veo complicado, vale, Laura. Pues nada, con reflexión así en caliente la tachamos, ¿no? Venga, segundo concepto clave, como decía, respeto por los ingredientes. Bueno, tú lo mencionabas antes, el mayor respeto que uno puede tener hacia un ingrediente es tomarlo cuando está en su momento álgido, en su mejor momento, es decir, cuando está en temporada. Y dejar precisamente que llegue a ese momento. Claro. Es decir, no recolectarlo cuando está todavía verde o cuando no está maduro, sino permitir que llegue a un punto en el que todas sus cualidades son las mejores posibles. Ahí está. Y además, el respeto a los ingredientes implica también utilizar cada parte comestible de los alimentos. Claro, no puedes decir, esta parte la tiro. Claro, lo que decías tú del mottainai, ¿no? El desperdicio. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Pero mucho. Luego, otro concepto sería la armonía, que de esto hemos hablado muchísimo y también en la web, bueno, además es un concepto clave, ¿no? De estética japonesa a todos los niveles. En todo, ¿no? Pero en la presentación justamente. Pero armonía tiene que estar en todo. Tiene que haber un equilibrio de sabores, ¿no? Recordar los 5 sabores, equilibrio de texturas.
Es decir, muchas veces la armonía se busca en contrastes, justamente en la estética japonesa, ¿no? Porque a los japoneses les gustan mucho estos contrastes, ¿no? Pero la diversidad de colores también, de por los ejemplo. platillos. Sí, todo. Luego todo. también pensando en las técnicas de cocción, pues también va a haber ahí una armonía en el contraste, en que vamos a usar diferentes técnicas. No vamos a hacer todo igual. Vamos a hacer un platito que esté hervido, otro platito que sea a la plancha, otro platito que sea estofado. Claro, otro platito pero que sea... otro concepto clave del Shojin Ryori, hablando de esto, porque me encaja muy bien que tú hayas empezado a hablar aquí de métodos de cocción y demás, es la sencillez. Porque estos métodos de cocción tienen que ser simples. O sea, no puedes hacer esferificaciones en el Shojin Ryori. Bueno, tiene sentido, ¿vale? porque al final si es una comida que lo que busca es nutrirte cuerpo y alma, pero no desplazarte de alguna manera, no liarte en ese camino hacia la meditación, pues es lógico, ¿no?, que se busque que todo el proceso también de elaboración de los distintos platillos sea relativamente sencillo. Entonces, hablamos, por ejemplo, de métodos como puede ser hervir cosas, que dices, pues muy bien, cocinarlo al vapor. Eso mucho. O freír ligeramente, o adobar. Uy, pero el adobar suena muy español. Suena muy español, pero me refiero, es Muy marinar suave, con marinados muy suaves y muy muy sencillos, suave. evidentemente evitando estos ajos, cebollas y demás, ¿vale? Y luego es eso, básicamente dejar que los ingredientes, con ese respeto que hemos dicho, ¿no?, los ingredientes, dejar que el sabor natural de los ingredientes brille, que sea lo más importante. Es que, ¿no? claro, si dejas que el sabor de los ingredientes brille es porque estás haciendo algo sencillo y porque además estás respetando el ingrediente. En el momento en el que haces demasiadas cosas y eres incapaz de distinguir el ingrediente original, ahí estás haciendo algo malo, al menos malo según el concepto del Shojin Ryori, claro. Otro concepto clave, que lo hemos mencionado antes, pero que creo que merece la pena como destacar tal cual, es la temporalidad. El Shojin Ryori nunca va a usar ingredientes fuera de temporada. Siempre se da una importancia, pero enorme, al uso de ingredientes que estén en temporada, que están en su momento óptimo. Esto ¿no? encaja mucho con lo del respeto por los ingredientes que decíamos, pero en este caso esta temporalidad ya no solo es porque sea la calidad perfecta cuando el ingrediente está en el punto correcto, sino porque además conecta la cocina con el ciclo natural de la tierra. Y es otra manera de que mentalmente, cuando estás comiendo esa cocina, tienes que ser capaz de conectarte con el ciclo de las cosas, ¿no? El ciclo de la vida y estas cosas, estos círculos budistas al final, ¿no?, que te acaban llevando a ese nirvana. Totalmente. Otro de los conceptos clave importantísimo es la atención plena. ¿Qué significa eso? Significa que tanto a la hora de preparar la comida como a la hora de consumirla, este Shojin Ryori, necesitamos ser plenamente conscientes. Necesitamos, digamos que ser conscientes en cada bocado, cada paso, cada movimiento que hacemos, hasta el propio acto de masticar y luego tragar un bocado. Debemos ser conscientes de ello. Es decir, que no vamos a comer cocina Shojin Ryori mientras vemos la televisión, por ejemplo, o mientras estamos en animada charla con alguien. Es algo que se consume en silencio, de forma introspectiva, hacia adentro. Hacia adentro me refiero, pero evidentemente la comida se come hacia adentro. Sí. Pero tu manera de pensar y de situarte. Aunque estés en un... Pues no lo sé, en el Monte Koya, ¿no?, que decíamos antes, si estés en una habitación con otras personas, evidentemente lo que tú hagas es cosa tuya, pero idealmente deberías consumirlo, pues cada persona en silencio, pensando en cada masticamiento, ser consciente, cada bocado, ¿no? De, y además el esfuerzo que Exacto. ha habido a la hora de preparar esas elaboraciones, el propio tener un respeto a la naturaleza, ¿no?, y valorar justamente los sabores naturales de cada ingrediente que está en temporada, pues vamos a mostrarle ese respeto. Hemos recibido a veces algunos correos de gente que nos decía que la experiencia, por ejemplo, en Koyasan, en el Monte Koya, les había resultado un poco abrumadora o excesiva, justamente porque nos decían, es que claro, además tienes que estar ahí en silencio a la hora de comer. Bueno, esperamos que justamente esto os dé una idea del por qué. Exacto, es que porque son la así atención plena es parte es uno de esos principios rectores de esta comida. Y nos queda uno más, que sería el equilibrio nutricional. Porque aunque sea comida vegana, ¿no? O quizá porque
es comida vegana. El Sojin Ryori busca proporcionar una dieta equilibrada a través de combinar ingredientes tales como los cereales, legumbres, tofu, algas y verduras. Que luego aquí algún nutricionista o médico pues podría venir y decir, no, mira, es que una dieta exclusivamente así, pues necesitas algún aporte o esto. Aquí un suplemento. No me quiero meter. Nosotros no somos ni médicos, Totalmente. ni dietistas, ni nutricionistas. Y nosotros aquí no estamos abogando por hacer una cosa o hacer la contraria. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero esto es uno de los principios del Sojin Ryori. Que lo consigan o no, pues bueno, esto ya es cosa de cada uno y ellos ya verán si lo consiguen o no, porque a lo mejor de puertas adentro estos monjes zen igual luego están tomándose sus pastillas de suplemento, no lo sé. No lo sabemos. Lo que sí, mira, ya que estás hablando del equilibrio nutricional a través de estos ingredientes que has mencionado, creo que sería interesante mirar la despensa de una cocina Sojin Ryori. Lo digo también por si algún japonista a lo mejor puede estar interesado en hacerse comida vegana de corte japonés. O al menos de decir, oye, pues voy a añadir más platos, ¿no? Más platillos de estilo Sojin Ryori a mis cenas, ¿no? Claro, que a lo mejor comidas. Si lo añades a otras cenas que no son Sojin Ryori, la iluminación no vas a alcanzar, pero a lo mejor alcanzas la penumbra. No puede ser, un poco. Bueno, pues entonces vamos a dar dos ideas. Va, empezamos con ingredientes quizá esenciales y luego a lo mejor podríamos hablar de algunas elaboraciones típicas para dar ideas así para los cocinillos. Yo creo que de lo más típico de la cocina Sojin Ryori es el tofu. Bueno, evidentemente, ¿no? El tofu, y cualquier producto de soja, pero el tofu que tofu? Además puede ser en un montón de formas, porque Exacto. Lo podemos tener, tenemos el tofu más sedoso, ¿no? El tofu que son los bloques más firmes, el tofu frito, que Exacto. A mí es un tofu que me encanta, el prensado, el que está, en fin, un montón, es una fuente enorme de proteína. Totalmente. Y luego a partir de la soja, el tofu al final, ¿no? Forma parte de la soja, claro, leche de soja, miso, la salsa de soja, Exacto. También son fundamentales. También, luego el tofu, más tofu todavía. Es que hay un montón de ingredientes de la cocina Sojin Ryori, porque tienes el tofu también. No, a ver, yo estoy aquí medio de broma, pero... Estás de broma, pero noto ahí un poquitito de... Un poco de resquemor. Sí. Debo decir, y esto lo voy a decir aquí públicamente, que en aquella cena, no recuerdo mucho de aquella cena en Koyasan, porque... Claro, no recuerdo mucho porque no me quiero acordar. No, porque hace 22 años y evidentemente yo sabía mucho menos de cocina Sojin Ryori y en general de cultura japonesa, de lo que sea ahora, aunque ya tenía muchísimo interés en Japón, ¿no? Por eso estaba en Japón y por eso te había conocido a ti justo ese mismo año también. Pero lo único que recuerdo de la cena no es tanto el plato de tofu, sino el recuerdo de ese plato de tofu, ¿no? Es decir, no sé exactamente cómo era el plato, pero sí recuerdo que comí algo que llevaba tofu y que me pareció rico, que dije... Hostia, este no es el tofu de toda la vida que no sabe a nada y que es aburrido, ¿no? Ese tofu estaba bueno y tenía sabor, ¿no? Bueno, eso lo tengo que reconocer. Es que al final, cuando una de las bases, ¿no?, de proteína de tu comida es el tofu, tienes que buscar maneras de que no sea aburrido al final, darle un poquitito de sabor o de versatilidad también, de hacerlo de diferentes maneras para que no siempre sea exactamente igual, ¿no? Pero bueno, el tofu y en general los productos de soja, pues yo creo que es uno de los pilares. Luego, verduras de temporada, lógicamente. Aquí pues va a variar, depende del lugar. Aquí mucho lo que llaman en Japón los sansai, ¿no? Claro, las de montaña. Exacto, raíces, brotes, hojas, frutos, es decir, mucho lo que se diría también en inglés el foraging, ¿no? Sí, el ir por la montaña tierra. Y ir recogiendo lo que te da la propia tierra de manera natural incluso. Eso varía mucho, depende del lugar en el que nos encontremos, porque lógicamente vamos a usar verduras locales y que estén en temporada. Claro, tú imagínate, lo que nos da la tierra. O sea, esto sería como decir que aunque los principios rectores no lo dicen, pero productos de kilómetro cero también sería algo básico del Sojin Ryori, ¿no? No te vas a ir al otro extremo del país a conseguir productos para tu cocina. Claro que no, porque además está muy relacionado con lo que tú mencionabas antes, de cómo te conecta con
el Con ciclo los de la propios vida, ciclos de el, dónde tú estás, claro, además. ¿no? Ahí hay esa conexión espiritual realmente. Luego legumbres, lógicamente. Las legumbres aportan mucha proteína, también mucha fibra, pues Lentejas, por ejemplo, judías muchísimo de todo judías, tipo. alubias, un montón de legumbres. Luego algas. La cocina japonesa es muy rica en algas, pues shoji Es noriori evidentemente también, Sobre ¿no? todo porque además añaden mucho umami, ¿no? Claro. El kombu, wakame, nori, y son ricas en minerales. A mí esto de todas maneras me resulta curioso, porque claro, es verdad que cuando surge la cocina Shojin Ryori con el budismo zen, estamos hablando del siglo XIII, pero este señor japonés que descubre este quinto sabor, el umami, es relativamente contemporáneo, pero evidentemente Pero el el sabor que... estaba ahí. Claro, pero dices, ¿cómo puede ser que quieras usar algas marinas porque aportan umami cuando este umami, por ejemplo, lo tiene el jamón ibérico, lo tiene el queso parmesano, lo tiene una serie de cosas que tienen, o el glutamato Ujú, monosódico al final, ¿no? sí. Que te hacen salivar y que está rico. Entonces señores budistas zen, deberían descartar todo lo que aporte umami, porque igual te va a alejar de la iluminación. No, porque es un umami que no es un sabor fuerte como el de la cebolla o el ajo. Ya, pero sigue siendo umami. Claro, pero son sabores, fíjate, el kombu, el wakame, nori, aportan un sabor delicado, un sabor ahí, un umami, pero No estoy de delicado. acuerdo. Si es umami, no puede ser delicado porque el umami es algo que te hace sentir que lo que estás comiendo es delicioso. Aunque supongo que si quitan también las algas y el umami de las algas, entonces ya sí que no merece la pena vivir. Bueno, además es que las algas, claro, muy ricas en minerales, Lo he con lo dicho, cual sí. también... Ah, vale, perdón, no te estaba escuchando Ya, entonces. suele ser. Otro ingrediente esencial en el shoyu noriori, pues las setas, lógicamente. En Esto me gusta. Japón hay miles de setas, ¿no? Shiitake, enoki, maitake son quizá las más típicas, pero luego tenemos un montón de setas diferentes que nos aportan primero sabor, lógicamente, Exacto. luego textura, porque Hombre, las setas claro. cada una también tiene su textura ahí Tienen la suya, particular, exacto. y luego evidentemente también Pues mira, setas con nutrientes. tofu, ya está, plato perfecto. Pues oye, depende de cómo, Pues está muy te bien. puede quedar ahí una mezcla muy, muy buena. Luego cereales, lógicamente el arroz. El arroz es la base de la comida japonesa y en el shoyu noriori también vamos También. a tener ese cuenco de arroz como un poco la base junto con la sopa de lo que será la comida, Aunque ¿no? bueno, a veces también se utilizan cereales como cebada Sí, o el mijo, que es un poco pseudo cereal, etcétera, sí. sí, también se añaden, ¿no? Luego, claro, se va a preparar todo, si hay alguna fritura, como hemos dicho antes, muy suavecita, pues en aceite, lógicamente, todo vegetal. Se usa bastante el aceite de sésamo, en general, en la Exacto. cocina japonesa, el La de colza, por la ejemplo, que colza, es una flor además tipiquísima, ¿no? De Japón también. pero siempre cantidades muy moderadas. Nada que ver con cómo, por ejemplo, freímos las cosas en España, ¿no? Sí, sí, No tiene aquí nada que no ver. vas a hacer una fritura No. como. No vas a tener una freidora con aceite de Aunque hagas sésamo a lo una bestia. tempura de verduras, por ejemplo, sí, en el shoyu noriori se podría, sí, pero va a ser bastante más suave, controlando un poquito al final la cantidad de aceite. Y luego, pues bueno, ciertos condimentos que se usan en la cocina japonesa también han encontrado ahí su huequecito en el shoyu noriori, ¿no? Bueno, Decíamos mucha antes, cosa relacionada con la soja que decías tú, la salsa de soja, el miso, que complementan muchos platos de una manera por maravillosa. ejemplo, un trocito de tofu, le pones un poquitito de miso, Y pues queda le da ese riquísimo. sabor, Pero ves ¿no? lo que yo digo, tofu con tofu y más tofu. Y luego un poco vinagre de arroz puede ser. Pues bueno, cositas sencillas, ¿no? Al final Sí, ya estáis viendo que cuando hablamos de la despensa de la cocina Shojin Ryori, es todo muy, muy sencillo y mm, no hay nada que digas, madre mía, esto nos va a dar platos muy pesados, platos contundentes, ¿no? Es una cocina además relativamente ligera. Mira, por ejemplo, algunas elaboraciones. Nos vamos a poner aquí el gorro de chef, aunque bueno, estamos en un templo budista, así que no, a lo mejor no casa mucho, pero vamos a cocinar algunas elaboraciones típicas del sushi noriori. Una de las más típicas, pues quizá el gomadofu, ¿no? Es algo parecido al tofu, pero no, porque se hace con semillas de sésamo molidas, ¿no? Y un Totalmente. almidón de kusu, que le da una textura así como cremosilla, ¿no? Y un sabor
no hiper fuerte, pero está ahí a justamente sésamo. Pero es curioso, ¿no? Que por una vez que no utilizas tofu, haces una preparación que parece casi tofu. Y dices, señores, que hay más vida más allá del tofu. Pero este se sirve bastante. Luego, una que sí os vais a encontrar, sí o sí, siempre que os alojéis en un templo budista zen, que os sirvan ese Shojin Ryori, que vayáis a un restaurante de Shojin Ryori. Muchos templos a veces tienen restaurantes de Shojin Ryori, la yuba. Que curiosamente la yuba, para muchas otras cosas, es una delicatessen. En muchos otros restaurantes de alta cocina, la yuba es una delicatessen que es la capa fina, muy fina, que se forma en la superficie de la leche de soja caliente, ¿no? Igual que cuando tú calientas leche de vaca, ¿no? Se te forma tu capita Ay, que me da mucho asco de a mí nata, eso, que a una sí. gente le encanta porque se la ponía con azúcar en pan, ¿no? A mi madre le gusta mucho, a mí me da mucho asco. Exacto. Pues la yuba, pues al final es eso, es una capa que se forma en la superficie de la leche de soja caliente que se come pues o bien fresca o bien hervida, frita, se utiliza a veces en sopas o como cobertura de sushi. Tiene un sabor delicado, refinado, por eso digo Bueno, que delicado, refinado, en fin. que para Tiene poco muchos sabor. restaurantes de alta cocina a veces es una parte, es delicatessen. Lo vais a, especialmente en Kioto, es muy popular la yuba. Vais a ver que hay muchos restaurantes en Kioto que aunque no sean de Shojin Ryori, sí que os van a servir muchas elaboraciones con yuba. Es bastante típico. Luego eso, en restaurantes o en templos de Shojin Ryori siempre os van a servir yuba. Creo que quizá es muy popular en otro tipo de restaurantes, más de alta cocina y demás, quizá porque, claro, tienes que encontrar ahí que la capa sea finita, lo más fina posible, y eso es muy difícil de gestionar al final, de tratar, porque se te puede romper con mucha facilidad. Bueno, ¿no? en platos, por ejemplo, que hemos probado, ¿no? En Diverso, ¿no? El restaurante de 3 estrellas Michelin de David Muñoz en Madrid, que es alta cocina. A veces, si te acuerdas, había algún plato que tenía como una capa, en este caso no de leche de soja, pero una lámina muy finita como de la nata de leche de cabra. No sé si Ay, no me recuerdas. acuerdo, no. Y estaba muy bueno y era eso, era complicado de conseguir, Claro, requería imagínate. mucha destreza técnica y además, pues en ese caso, ¿no? Pues con leche de cabra, que tampoco es la más típica, pues aquí leche de soja que dices, es que yo la utilizaría para otras cosas. Pues no, la tienes que calentar lo justo para tener esta capa, pero que sea muy fina y ya está. Entonces es complicado. Otra elaboración muy típica del Shojin Ryori, la estábamos medio mencionando antes, no quería hacer mucho spoiler, se llama Shojin Age. Fijaros que ya es Shojin. Age. El age, si os puede sonar de algunos otros episodios, es fritura, ¿no? Básicamente el Shojin Age es una tempura, pero es tempura específica del Shojin Ryori. ¿Qué significa esto? Pues que es una tempura, primero, que lógicamente la vamos a elaborar solo con verduras de temporada, aunque también hay evidentemente setas, ¿no? A veces hasta alguna capa, alguna alga, pero es una tempura muy suave, con una, al final una masa muy suavecita, una fritura también muy ligera, que no absorba, la tempura en general no debería absorber mucho aceite. No debería, ¿no? Pero justamente la de Shojin Ryori, menos todavía, ¿no? Lo que se busca es realzar, lógicamente, el sabor natural de esos ingredientes, añadiéndole, ¿no? Un poquito de textura. Y esto me genera una pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, en restaurantes donde te hace especializados en tempura, que te hacen un menú omakase solo de tempura, ¿no? Sueles tener también tu plato de kakiage, ¿no? Que al final ese age es el mismo age que aquí, donde va todo junto, ¿no? Y se hace un rebozado también sutil. Pero claro, teniendo en cuenta que la tempura es un plato japonés, que aunque hoy en día ya es muy japonés, pero que viene del contacto con los bárbaros del sur, ¿no? Los portugueses y españoles los jesuitas, sí. Los jesuitas. Finales del siglo XVI. Y estamos hablando de que el Shojin Ryori comienza con la introducción del budismo zen en el siglo XIII. No, estas son elaboraciones modernas. Más modernas, por claro, eso, ¿no? Claro, sí. Piensa que estamos hablando... Es decir, que los monjes budistas zen también han modernizado el Shojin Ryori, aunque sea ligeramente. Bueno, yo creo que es lógico al final, Eso está porque bien. te entran técnicas de cocción nuevas o combinaciones, ¿no? Se descubren combinaciones de sabores nuevos que ellos piensan que pueden encajar en estos conceptos, ¿no? Clave que hemos mencionado antes y encajan. Mientras pues, encaje con su manera de ver la cocina, está perfecto. Aquí estamos poniendo ejemplos de cosas que podéis encontraros si os alojáis en Koyasan o vais a un restaurante de Shojin Ryori, ¿no? Todos esos platos, pues normalmente os los vais a encontrar por ahí. Luego siempre vais a tener lo que es un nimono.
Un nimono es un plato que siempre está cocido chup chup, fuego lento, ¿no? Normalmente lleva una base, un caldito muy suave, De a base nuevo, de kombu, muy exacto. suavecito. Con Y setas ahí, shiitake, sí, generalmente. y pues diferentes, hay una verdurita, un trocito de dos lentejitas, como muy poquita cosa, ¿no? En Se cuece una... lentamente, además, eso, para que los ingredientes que pones absorban los sabores del caldo, que de todas mm, maneras son sutiles, pero bueno, por eso se deja cierto tiempo Muy cociendo chup a chup, fuego chup lento. chup. Esto también lo habéis probado si os alojáis en un ryokan, por ejemplo, Totalmente, siempre. y tenéis cena tradicional japonesa, pues ahí siempre hay un plato de nimono también, ¿no? En algunos casos nosotros hemos tenido algún nimono que lleva, pues a lo mejor, una albondiguita de carne. ¿No? Eso en alguno lo hemos Sí, disfrutado. Lógicamente, si aquí os no. alojáis en un templo o vais a un restaurante de esos Shinryori, pues eso no va a ser todo lo que haya dentro de este cuenquito, va a ser siempre de origen vegetal, ¿no? Eso que Efectivamente. quede claro. Y luego también va a haber aemono, que Mm. son ensaladas aliñadas que también llevan verduras de temporada, por ejemplo, como el shirae, que es Ay, un ejemplo. shirae, sí. Ujú. Que es básicamente verduritas con un aderezo un poco a base de tofu machacado, sésamo Es blanco, decir, ¿no? tofu con tofu. Tofu con Sí, yo tofu que lo que tanto te digo. gusta a ti. Pero la verdad es que las ensaladas No, japonesas en estas general están ricas, ¿eh? están muy buenas, porque nosotros a Porque veces, hacen unos aliños sí, que están muy buenos. claro, en España, al menos, estamos muy acostumbrados a la ensalada típica, ¿no? Mediterránea, por decirlo de alguna Sí, manera, con aceite y vinagre. aceite y vinagre. Y la ensalada típica va a ser, pues, el verde con a lo mejor tomate, a lo mejor aceitunas o poco más, ¿no? Y es verdad que cuando la lechuga está buena, tampoco necesitas mucho más. Y un buen No, aceite, un buen vinagre está los típicos estupendo. asadores españoles, ¿no? Mm, De bien de cordero asado o bien de carnes a la brasa, una de las ensaladas típicas que tienen es lechuga solo con las cebolla o hojas. cebolleta Sí. y un aliño que dices, ¿cómo puede ser que un aliño, ¿no? De aceite y vinagre y sal esté tan bueno y no necesite nada más? Pues es que lo está. Pero en Japón es verdad que hay un mundo de ensaladas. Hay un mundo de ensaladas y un mundo de aliños de ensaladas. Hay una variedad enorme que ya solo, esto de nuevo Bueno, otro este paréntesis, ¿no? En aderezo que el hemos dicho konbini, ahora, ¿no? El de tofu machacado con sésamo blanco está muy bueno, pero luego tienes el de sésamo con tofu. Y luego tienes es que al final es todo lo mismo, Laura. no, Qué broma. pero no sé, hay mucha A variedad. veces también se utiliza el propio vinagre de arroz, es decir, también utilizan esa parte un poco ácida, ¿no? Sí, o el miso. Para ayudar a salivar un poquito. Pero no sé, vas al Convini, miras, fíjate la absurdez que estoy diciendo, porque es el Convini, que tampoco, pero miras la sección de ensaladas y hay un montón de ensaladas diferentes, ¿no? No sé, ahí es verdad que tienen como mucha variación. Y luego siempre va a haber una sopa. Una sopa que siempre va a llevar tofu. Lo siento, Luis, pero otra vez la sopa va a llevar tofu. Luego probablemente alguna verdura, nuevamente así raíces, ¿no? Konjac también suele ser bastante Sí, el konnyaku habitual. les encanta. Sí, claro, especialmente para los días fríos en estos templos que suele hacer un poquito de fresquibiri, si vais Exacto. en Bueno, esto recibe el nombre otoño-invierno. de Kenshinjiru, Sí, esta sopa. Kenshinjiru, Y la claro, sopa. aquí os puede surgir la duda, porque cuando hablábamos de que esta cocina Shojin Ryori sí que lo del Ichi Yusansai, ¿no? Lo de la sopa, 3 platillos y un Mm. principal, dices, oh, esto yo lo he leído en japonismo, lo he escuchado en japonismo, pero siempre me habláis de sopa de miso y habláis hablado que el miso es un producto típico precisamente porque viene de la sopa, de la soja. Pero la sopa de miso tradicional está en los templos budistas y claro, hay que hablar aquí de que la sopa de miso normal se hace con una base de caldo dashi Mm. y el dashi que lleva copos de bonito O seco. el más El típico. típico. Con lo cual, ¿se puede hacer una sopa de miso en un templo budista? Sí, pero van a cambiar cómo hacen ese caldo dashi, esa base de la sopa, porque evidentemente no puedes utilizar copos de bonito. Normalmente va a ser una sopa muy clara, que básicamente se va a hacer a base de kombu. Sí. Y como mucho kombu y setas.
Porque claro, otra elaboración muy típica para hacer ese dashi son las sardinitas. Las sardinitas también. Chiquititas, eso tampoco, esto en el Shojin Ryori es una X, lo quitamos, ¿no? Entonces, normalmente la base va a ser un caldito un dashi muy al suave. que le quitas cualquier cosa animal, ¿no? Porque el Ahí dashi que ya tenga lleva... saborcito. El dashi... Es que fíjate, el dashi ya es muy sutil, ¿no? Pero tiene ese aporte de umami tanto o bien de las sardinas estas pequeñitas o bien de los copos de bonito seco y del kombu. Entonces aquí quitas la parte animal, dejas el kombu. Entonces el caldo sigue saliendo muy sutil, muy clarito, sigue teniendo la parte de umami que aporta el kombu, pero le has retirado toda la parte animal. Entonces, estad tranquilos, si os sirven algo y os dicen que esto es sopa de miso, pues evidentemente ese miso se ha hecho con un dashi también vegetal. Luego, aparte de la sopa, ¿no? Hablabas tú del Ichiyu Sansai, los 3 platillos lógicamente van a variar. Y como ya hemos hablado muchas veces, mínimo son 3, pero pueden ser, pues va a depender del lugar, van a ser más o menos espléndidos, ¿no? Pero siempre va a haber justamente ese nimono, ¿no? Ese como cocido ahí a fuego lento, chup, 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 chup. De verduras, luego, tofu, algas o lo que sea. Claro, luego vamos a tener ese aemono. Las ensaladitas. La ensalada, siempre como de verduras o de algas, ¿no? Así. Y luego normalmente sí que hay algún agemono, ¿no? Esa fritura suave o ese tofu también frito, ¿no? A veces se cambia y se hace alguna seta o alguna verdura parrilla. Por ejemplo, también va a depender un poquito de la temporada. Y luego, como en un buen Ichiyu Sansai, que aunque no sale en el listado, ¿no? Porque si tú piensas la sopa, los 3 platos y el arroz, dice, ya lo tengo, pero siempre hay como un extra, que esto es como la escena extra de las pelis de Marvel, ¿sabes? Que es los konomo, ¿no? Que son los encurtidos, que son verduras encurtidas que les encantan a los japoneses y al ser verduras precisamente se pueden consumir en cocina vegetariana de los monjes zen, que le aportan frescura a la comida y que te ayudan además a limpiar el paladar, aunque dices, ¿limpiar el paladar de qué? Si todos los sabores aquí son sutiles. Tú has usado el término konomono, me gusta más el tsukemono, pero qué rico están los encurtidos, los tsukemono, los encurtidos japoneses, lo siento, están súper buenos. Yo me he aficionado mucho a los encurtidos gracias Vamos, Laura, a que todos tú eres los viajes. casi Shojin Ryori a tope. A ver, es verdad que a mí la carne no me gusta tanto como te gusta a ti, cada vez menos, de hecho, cada vez aguanto menos la carne. Pero me cuesta irme a una alimentación 100% vegetal todavía. Lo reconozco y no pasa nada aquí por decirlo, ¿no? Y luego, evidentemente, el arroz, el que decíamos, siempre va a haber el cuenquito ahí de arroz. Para ir acabando, Luis, ¿dónde podemos comer Shojin Ryori? Porque evidentemente tú has mencionado tu experiencia en Koyasan. Koyasan, el monte Koya, tiene muchísimos templos en los que están abiertos para que nosotros como turistas podamos ir y ver en primera persona cómo es la vida monástica. En un templo Esto se llama zen. shukubo, que es alojarse en un templo. Entonces, cuando tú te alojas en un templo, luego además tienes la cena que es vegetariana, o más bien hoy en día llamaríamos vegana, que comes lo mismo que comen los monjes y luego te despiertas por la mañana temprano, si quieres, claro, para asistir a los rezos matutinos. Entonces, en el propio booking que tenemos en japonismo, si vais a nuestra web, ¿no? Y lo veis desde el ordenador, en la barra lateral tenéis un buscador de hoteles, ahí podéis buscar templos en Koyasan en los que encontrar alojamiento, que a veces alguno nos habéis escrito y nos habéis dicho, oye, que es que esto sale más caro de lo que yo pensaba. A ver, evidentemente no son hoteles al uso, no tienen una cantidad de habitaciones grandísima y además están en mitad de la montaña. Todo lo que sea productos y demás, hay alguna cosa que lo pueden recoger, evidentemente, de lo que encuentran en la montaña, esas verduras que decíamos, ¿no? Esas raíces, esas setas y demás, pero otras cosas, aunque sean de lugares cercanos, pero tiene que llegar hasta la montaña. Entonces, evidentemente, pues esto tiene un coste, sobre todo porque los propios monjes no trabajan de nada fuera, ¿no? Es decir, hacen, pues a veces, oye, que quiero hacer una ceremonia budista para esta persona que ha fallecido a lo mejor, ¿no? Pues claro, ahí pagas un dinero para que hagan eso. Entonces es una manera de sostener económicamente el templo porque recordad, por ley en Japón las religiones no pueden tener ayuda estatal, entonces tienen que ser autosuficientes. Es que yo creo que cuando tú te alojas en un templo, en el Monte Koya, por ejemplo, que es el lugar más típico,
no solo estás pagando el alojamiento, Claro que no. la cena, el desayuno, estás de alguna manera ayudando a ese templo a sobrevivir, ¿no? Claro, por eso digo. Colaborando en, bueno, pues que eso siga con vida. Y además pensad que hay muchos templos que, ostras, son edificios antiguos, son edificios de madera, son edificios que necesitan pues sus obras, ¿no? Totalmente. Sus cuidados, con un legado artístico a veces brutal. Digamos que todo esto está incluido en el precio, Totalmente. de alguna manera, ¿no? Hay Estoy que de entender acuerdo. que Y no es solo un hotel y merece ya la está. pena, ¿eh? Yo la verdad es que tuve una experiencia allí y además me levanté, creo que fue a las 5 de la mañana. Sí. Evidentemente, claro, no entendía nada porque no soy budista y los sutras que se recitan, pues me sonaba a japonés. Ibas a decir a chino, pero no. Me sonaba a japonés, pero me pareció una experiencia muy singular, una experiencia única, que creo que merece la pena hacer al menos una vez en la vida. Sí, es una experiencia total, eso sí. Si vais con niños pequeños, no os lo Mejor no. recomendamos. Esperad, Ya no solo por la creemos. comida, sino también porque los niños pequeños pues se mueven más, Claro. les cuesta más estar en silencio a veces. Entonces, pues bueno, que sepáis que aquí, pues lo que hemos dicho, ¿no? Estos principios. También la parte de la comida hay que estar en silencio, pero luego incluso cuando estás en la parte de los rezos, evidentemente, Lógicamente. pues también tienes que estar en silencio, Y el, ¿no? y el Entonces, propio es una estar en el templo, ¿no? El propio eso, es moverte por el todo templo. una experiencia introspectiva. Sí. El Monte Colla no es el único sitio donde podéis disfrutar de esta experiencia, pero sí es el mejor o el más preparado para visitantes extranjeros. Luego hay, por ejemplo, sé que en el Monte Takao hay algún shukubo más, en Nagano vimos varios shukubos, hay varios shukubos, es decir, Exacto. hay varios templos que abren sus puertas a visitantes. Lo que pasa es que en muchos casos es para japoneses. Exacto. Entonces el Monte Takao es el como más fácil para cuando somos Monte Colla. extranjeros. Perdón, el Monte Colla es el más fácil para cuando somos extranjeros. Lo que pasa que algunos templos tienen como restaurantes que especialmente en ofrecen Kioto, sí. el Shojin Ryori, ¿no? En el Monte Taka, por ejemplo, cerca del templo Yakuo-in, hay restaurantes que ofrecen el Shojin Ryori. Entonces, Ah, a lo eso mejor en Tokio, no en el templo, que eso es más para japoneses, pero en el restaurante sí. Y justo en Kioto, por ejemplo, en los complejos Daitokuji o Tenryuji, Sí. pues hay restaurantes dedicados a esta comida, al Shojin Ryori, con lo cual es mucho más fácil tener la experiencia y encima sin tener que hacer noche, si no Los quieres. tenéis marcados en nuestros mapas, lo tenéis explicado en nuestros artículos. Exacto, si no Entonces, sabéis de qué ahí- hablamos, pues buscad mapas japonismo y ahí vais a encontrar todos los mapas que tenemos, pues en la zona de oeste de Kioto, pues ¿no? Donde está por Daitokuji, Tenryuji y todo esto, pues ahí tenéis marcados estos restaurantes y muchas otras cosas Pero de mira, interés. me has dado una idea, porque hay algunos restaurantes más por ahí en los que podemos disfrutar de experiencias Shojin Ryori sin tener que alojarnos en el templo, que a lo mejor decís, pues viajo con niños Por eso o lo digo. no me apetece, ¿no? De Sinceramente todas no me maneras, si apetece. viajas con niños, es muy complicado que en un restaurante de Shojin Ryori vayas a Bueno. poder tener sitio. Porque Os muchos los- restaurantes de estos no tienen limitaciones hasta ciertas edades. Puede ser, puede ser. Os los pondremos de todas maneras todos en la web. Tenemos pendiente subir esta información a japonismo.com, pero os decimos alguno. No todos, pero os decimos alguno. Por ejemplo, el restaurante Daigo en el barrio de Roppongi es un restaurante que diría que tiene estrella Michelin. Y tiene un menú específico de Shojin Ryori, que ellos lo llaman Shojin Ryori Kaiseki. Es decir, alta elevado. cocina, pero Shojin Ryori. Ahí está, ¿no? Bueno, tienen alguna cosita ahí. Luego, por ejemplo, hay uno que se llama Fucha en el barrio de Irilla. Esto es por Ueno, ¿no? Me parece, si no recuerdo mal, que sirven justamente una variante al Shojin Ryori que se llama Fucha Ryori, que también es una cocina vegetariana de influencias budistas, pero en este caso con alguna influencia más china, directamente ya venida de China, Qué que podría interesante. ser interesante. Y sí. bueno, en Kioto, ¿no? El restaurante Shigetsu es el que está cerca del templo Tenryuji, ahora sí Buah, llama además que es que esa es una decíamos. pasada, porque entras al Tenryuji, disfrutas de la visita al Tenryuji y tienes el restaurante ahí. Totalmente. Y luego el que hay en la zona de los templos Daitokuji, este complejo, es el Izuzen. Y Susen, sí, que pasamos nosotros, además por Exacto. delante, nos metimos para verlo un poquito y tienen un Shojin Ryori, unos menús, la verdad es que merecen muchísimo la pena. Luego también recuerdo un restaurante muy tranquilito que está cerca del río Kamo, que se llama Kangaan,
que además tiene un jardín tradicional japonés muy bonito. O en el centro de Kioto, un restaurante que se llama Ajiro Honten, Muy que también interesante. tienen Shojin Ryori. Tenéis Shojin Ryori, evidentemente, en muchos otros lugares. Os hemos dicho Tokio y especialmente Kioto. En Kioto hay muchos restaurantes de Shojin Ryori, pues porque son las ciudades como más Claro. turísticas, ¿no? Luego, por ejemplo, si os vais hacia la zona del Monte Haguro para ver las montañas de Wasansan, ¿no? La peregrinación de las 3 montañas sagradas de Dewa, tenéis el restaurante Daishimbo Es en verdad. la zona del Monte Haguro, como hemos dicho, en la prefectura de Yamagata, que hacen precisamente un Shojin Ryori tradicional también muy bueno. De hecho, en el Monte Yudono también hay otro, ¿no? El Yudono Sanrojo. Creo que también ahí hay un Shojin Ryori auténtico con ingredientes típicos de la zona de las montañas sagradas de Dewa. En Takayama, no sé si sigue abierto o no, pero hay un ryotei, un restaurante tradicional De alta que se cocina. llama Kakusho, que también sirve. De todas maneras, esto lo vamos a hacer el artículo, porque normalmente sabéis que cuando hacemos algún podcast siempre os decimos, tenéis más información en la web, en japonismo.com. Aquí, veces por es al ejemplo, revés, a veces es mucha al revés. información de la que hemos hablado, de estética, por ejemplo, o de Ichiyu Sansai y tal. Hay muchas cosas que ya las tenéis en japonismo.com, pero lo que es el artículo sobre Shojin Ryori, nos ha gustado hacerlo, pues en este caso, primero lo hemos hecho en podcast. formato podcast. Entonces os pondremos más detalle y sobre todo un consejo que os damos. Si queréis probar algún restaurante de esto, a veces, incluso aunque sean de Shojin Ryori, sí que utilizan dashi, que a veces utilizan estos copos de bonito Sí, seco. sí. Supongo que también es una manera de facilitarse cierta vida. Entonces, si sois muy estrictos con vuestro veganismo, decidlo, indicadlo cuando hacéis la reserva de, oye, no quiero dashi Estrictamente. con katsuobushi, ¿vale? Exactamente. Ya os pondremos maneras de encontrar ese tipo de restaurantes, pero básicamente buscando Shojin Ryori y en la ciudad en la que estéis, pues es fácil, por ejemplo en Google Maps, es fácil de encontrar opciones que estén, si es que hay alguna, que estén cerca de donde estáis, ¿no? Pero bueno, todo Totalmente. eso os lo contaremos en la web. Así que, Luis, ahora volvemos al inicio. Tú que habías pasado por el Konbini porque nos íbamos a alojar aquí al Monte Koya, habías puesto la mochila llena de onigiris, patatas, de todo que te has comprado ahí en el Konbini. Ahora me voy al asador a pillarme un chuletón de tofu. De tofu, ¿eh? Claro, chuletón de tofu. Yo ahora estoy con la mente puesta en el Shojin Ryori a tope. Me cuesta un poco la parte de que sean los sabores sutiles y demás, pero venga, vamos con el tofu hasta tope. el final. Sí. Pues ala, vámonos. Mátane.